del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, capítulo segundo, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. El día de hoy nos centraremos en los números 427 al 429 para explicar el tema que tiene como título En el centro de la catequesis está Cristo. Los católicos somos cristocéntricos en la manera de acercarnos al misterio de Dios, ¿no? Esto es fundamental e importante saberlo, reconocerlo, tenerlo presente. La religión católica es cristocéntrica y nuestra espiritualidad ha de ser siempre cristocéntrica, ¿no? Existen algunas deformaciones dentro del catolicismo, ¿no? Hemos escuchado a veces que algunas personas tienen devociones a los santos que le quitan el centro a Jesucristo. Eso es una deformación. O incluso devociones a los ángeles, ¿no? Incluso a su ángel de la guarda, el cual con tanto cariño y amor hemos hecho la catequesis sobre ellos. Pero nunca que le quiten el centro a Jesucristo, ¿no? Él siempre tiene que estar en el centro de todo, ni siquiera la Santísima Virgen María. Hay muchas formas de perder este cristocentrismo que debe caracterizar nuestra vida. Pueden ser una forma de perderlo, es tener una concepción teológica un poquito equivocada de darle a los ángeles, a los santos, a la Santísima Virgen María el culto que no debe de ser, un culto de adoración. No es eso, no es eso. Solo Dios puede ser adorado, ¿no? Vamos a darle a ellos el culto que se les debe dar, que es el culto de veneración, pero nunca de adoración. Hay otras formas, ¿no?, de poner los acentos equivocados, ¿no?, de ser quizás unos cristianos católicos demasiado moralistas o demasiado ritualistas, preocupados en exceso de las formas, de que se vea, ¿no?, descuidando en la catequesis y en la liturgia el fondo, lo esencial que es Jesucristo. Hay veces veo catequistas y salones de catequesis llenos de demasiadas formas, pero se quedan sin fondo. Hablan de todo menos de Jesús. Libros maravillosos, enciclopedias enteras, prácticamente parecen los pobres niños de 7 añitos con unos catequistas que parecen dándoles una cátedra, ¿no?, con todos sus libros y sus presentaciones y esto y lo otro, que no estoy diciendo que sea mal, ¿no? Pero en el fondo de todo lo que hablaste, no dijiste nada de Jesucristo, ¿no? Así que te preocupas demasiado de estas formas, pero te vacías de fondo. No debe de ser así, no debe de ser así. Es muy importante que volvamos a poner a Jesucristo en el centro, que ese es el aspecto más importante de nuestra religiosidad. Número 427 del Catecismo dice: en la catequesis lo que se enseña es a Jesucristo, el Verbo encarnado e Hijo de Dios, y todo lo demás en referencia a Él. El único que enseña es Cristo, y cualquier otro lo hace en la medida en que es portavoz suyo, permitiendo que Cristo enseñe por su boca. Todo catequista debería poder aplicarse a sí mismo estas misteriosas palabras de Jesús: mi doctrina no es mía,
sino del que me ha enviado. Esto es prácticamente uno de los números más importantes que el catecismo tenga para decirle a un catequista, ¿no? A un predicador, a un sacerdote incluso, un obispo, una religiosa. No venimos a hablar en primer lugar de los valores de Cristo, sino que venimos a hablar de Cristo mismo. Es como decir, a mí no me importa tanto mi padre o mi madre, sino lo que ellos me enseñaron. No, eso es un error. Eso no es así. Las enseñanzas parten de ellos, pero lo primero son mi padre y mi madre por encima de lo que ellos me enseñaron. No son únicamente los valores que vienen del Evangelio, la moral que se predica. A mí me importa Jesús. Él es mi Salvador. Él dio la vida por mí. Su sangre me redimió de mis pecados. Y todo lo demás tiene que ser en referencia a Él. Y este catecismo mayor que estamos estudiando, pues, titula La moral de la Iglesia Católica, la titula así, Vivir en Cristo. Y los sacramentos también en referencia a Cristo, celebrar a Cristo. Es una hermosura esta estructura que nos presenta el catecismo de la Iglesia. Cuando habla de la moral, vivir en Cristo, ya llegaremos por allá mucho más adelante. O cuando nos habla de los sacramentos, celebrar a Cristo. Es verdad que cuando explicamos la teología tenemos que hacer sesiones de moral, sesiones de liturgia. Sería un error pensar que puedo acercarme al misterio de Dios desconectado de las otras cosas, ¿no? Porque todas están unidas a Cristo. Vamos a conectar toda la fe, pero teniendo a Jesucristo en el centro. Fijémonos cómo este número del catecismo dice: el único que enseña es Cristo, y cualquier otro lo hace en la medida en que es portavoz suyo, permitiendo que Cristo enseñe por su boca. Qué cosa tan hermosa, una expresión preciosa, ¿no? Es decir, que no solo enseñamos a Cristo, no solo es Él el objeto de la catequesis, Él es el sujeto, Él es el catequista. En los sacramentos también. Es más fácil que el sacerdote tenga conciencia que lo que celebra es en la persona de Cristo. Cuando el sacerdote dice, yo te perdono tus pecados, es obvio que los está perdonando Cristo. O cuando dice, este es mi cuerpo que se entrega por vosotros, es el cuerpo de Cristo el que se entrega, no el del sacerdote. Es como si Cristo se adueñara de las manos y del cuerpo del sacerdote que celebra tomando el pan y pronunciando esas palabras. Y eso mismo pasa en la catequesis. Él se adueña del catequista. En la predicación también. Él se adueña del predicador. Parece que nos cuesta más, pues, aplicarlo muchas veces a la catequesis, ¿no? Y lo dejamos solamente en la parte de los sacramentos, pero no es así. No es así. El que enseña es Cristo, que tú solamente eres su portavoz. Y eso cada catequista en el momento de estar preparando su catequesis o en el momento de entrar en el salón donde va a compartir con esos niños, con esos adolescentes, con esos jóvenes o adultos, tiene que saber que el que está entrando a ese salón es Jesucristo. Lo que yo tengo que hacer como catequista es permitir que Cristo enseñe por medio de mi boca. Yo le tengo que prestar mi inteligencia, mi corazón y mi boca para que Él hable.
Y esto no son palabras hermosas. Esto es algo que tenemos que hacerlo realidad. Un buen catequista no es aquel que tiene buenas cualidades personales. Aquellos que van buscando que se diga, mira este buen catequista, cómo distrae a los niños. No. Mira este buen catequista, ningún niño se aburre con él. No. Mira este catequista, qué buenos libros trae, qué lecciones tan bonitas las que contiene, qué alta calidad y colorido tiene todo lo que da. No. No. Es Jesús. Usted no es un payaso como catequista para estar distrayendo niños. Usted está ahí en ese salón de clase para ser un instrumento de Jesús, para que sea Él el que enamore a los niños, el que enamore a los jóvenes, el que enamore a los adultos. Un buen catequista es aquel en cuya palabra, en cuya vida, en cuyas actitudes, da igual a quien esté catequizando, todos perciban a Jesús. Niños, adolescentes o adultos. Un buen catequista es el que hace percibir a Jesús en todo lo que enseña. La condición necesaria para que este catequista pueda lograr eso es que transparente a Jesús. Que el catequista estorbe lo menos posible para que sea Jesús el que salga. Lo que decía San Francisco de Asís: predicar el evangelio sin glosa. No metas muchas palabras tuyas. El evangelio es muy clarito. El ministerio de la catequesis es un ministerio profético, ¿no?, que todos los cristianos tienen por el bautismo, y algunos lo tienen también por el sacramento del orden sacerdotal. Han recibido una llamada especial para ejercer ese ministerio de la palabra, pero todos los cristianos lo tienen como algo inherente por el sacramento del bautismo. ¿Y qué tengo que hacer yo? Estorbar lo menos posible. Es verdad que a algunos se les da el llamamiento de la iglesia para ser catequistas más específicamente, ¿no? Pero de lo que se trata es que pueda llegar a decir: no soy yo, el que habla es Cristo. Y no estamos hablando, queridos amigos, de hechos extraordinarios, ¿no? Estamos hablando de que cuando los santos han predicado, han hecho cercana la figura de Jesucristo, que nos han enseñado de que lo que se trata es de ser dóciles para que Cristo pueda hablar a través de ti. Eso es lo que nos enseñan los santos. Yo estorbo menos para que Él brille más. Poner tus cualidades al servicio de, pero que sean esas cualidades una ayuda para Cristo. Que estorbes lo menos posible. A veces, queridos amigos, cuando ponemos nuestras cualidades en teoría al servicio de la predicación, ¿no?, podemos hacerlo de una manera excesiva. Y vamos buscando demasiado protagonismo. Y ese protagonismo, ese que me vean, ese que me alaben, ese que me aplaudan, ese que voy buscando, ¿no?, demasiado mi figura, acaba al final estorbando el plan de Dios. Cuando tenemos demasiada preocupación de que nuestro discurso sea perfecto, esto no quiere decir que haya que hacer mal las cosas, ¿no?, o que haya que ser chapucero en el momento de hacer nuestras cosas. Pero cuando me estoy preparando, debo de preguntarme: ¿qué es lo que más le ayuda a la gente para escuchar a Cristo? ¿Qué es lo que tengo que hacer
para que este discurso sea perfecto según Cristo. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para que esta catequesis que voy a dar en este momento sea el menos buscarme a mí mismo para que Él sea reconocido más? Esto cada catequista se lo tiene que preguntar siempre que está preparando su catequesis o que incluso ya la esté impartiendo. Continúa este número del catecismo y nos dice: todo catequista debería poder aplicarse a sí mismo estas misteriosas palabras de Jesús. Mi doctrina no es mía, sino del que me ha enviado. Es una expresión demasiado seria. Qué responsabilidad tan grande el que uno tiene en el momento de predicar, en el momento de dar una catequesis. Que no se utilice la predicación de la iglesia para predicar mis propias opiniones al margen de la iglesia. No se puede entrar a un salón de clase a dar una catequesis, a dar tu opinión personal. No se te ha encomendado en la iglesia tus opiniones personales. Tú eres un catequista para enseñar la doctrina católica a los niños, no tu propia consideración o reflexión personal de lo que es para ti la fe. No. Es que dejes que Jesús actúe a través de ti. Pero no puedes predicar tus opiniones personales al margen de la iglesia. Cuando uno predica al margen de la iglesia, está cometiendo un pecado grave. Y saben, queridos amigos, ese pecado se está cometiendo hoy día muchísimo en estos medios sociales. Están estos predicadores malsanos, con caritas de ángeles, que se dicen católicos, utilizando el púlpito de la iglesia, utilizando lo que la iglesia les ha confiado para sembrar ideas malsanas en las personas, ideologías corruptas, o peor, sembrar división en contra de la iglesia, en contra del magisterio, en contra del sucesor de Pedro, vicario de Cristo, el Papa. Predicadores malsanos. Pecado grave. Catequistas que hablan mal de su párroco. Pecado grave. Catequista malsano. Esto hay que tenerlo supremamente en cuenta, queridos amigos. Nosotros no somos los dueños de la doctrina. Y tenemos que tener una importante conciencia de esto. Yo he recibido el mensaje, no es mío. Yo solo lo tengo que transmitir en estas manos de barro, donde el agua se me escurre entre los dedos. Pero no es mía. Es el depósito revelado que la iglesia ha recibido de Jesús, que los apóstoles lo han cuidado con su vida, que lo han transmitido, que lo han explicado. Yo no soy el dueño. La Iglesia Católica ha tenido una conciencia muy clara sobre esto. Se ha dicho a veces incluso, ¿no? ¿Por qué la Iglesia no cambia muchas de sus costumbres? ¿Por qué la iglesia no se adapta a la cultura? A todos estos cambios políticos, ideológicos de hoy. ¿Por qué la iglesia no se mezcla? Y la respuesta siempre ha sido la misma. Siempre ha sido la misma. Porque no somos los dueños de. Si fuéramos los dueños, no tuviéramos problema de cambiar cualquier cosa. Pero la iglesia solamente es la depositaria. Jesús le ha dejado esta fe para que la custodie, no para que la cambie. Les voy a poner un ejemplo muy interesante. En una diócesis en Inglaterra, algunos párrocos, así de estos párrocos que se creen en la vanguardia,
Simplemente se inventaron un día cambiar la fórmula del bautismo. En vez de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como Jesús lo ordenó, habían estado durante algún tiempo bautizando los niños y los adultos en el nombre del Creador, del Redentor y del Santificador. Habían cambiado la forma de la fórmula del bautismo con nombres un poco más sugestivos, más atractivos, según ellos, ¿no? Después de un tiempo que se dieron cuenta que esto estaba sucediendo, entonces hacen la pregunta a la Santa Sede y le dicen, ¿qué hacemos? Pues llevan tiempo bautizando a niños, adultos, bajo una fórmula que no es la fórmula del bautismo de la Iglesia Católica. Y la Santa Sede respondió, no han sido válidos esos bautismos, hay que repetirlos. Imagínense, no han sido válidos, no están bautizados. Nosotros no tenemos autoridad para decir que esos bautismos son válidos porque han sido hechos de una manera infiel a la forma en que Jesús nos dijo que bautizáramos los niños y los adultos. Esa fue la respuesta de la Santa Sede ante ese lío. La Iglesia no se considera capacitada para cambiar la fórmula sacramental que Jesús nos dejó. En este caso en concreto, han tenido que volver a buscar a todas esas personas para bautizarlos en la fórmula correcta y fiel que la Iglesia siempre ha utilizado para bautizar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo no tengo autoridad para cambiar nada. Un catequista no tiene autoridad para cambiar nada. Solo tiene en sus manos el depósito que le ha sido confiado, que la Iglesia ha confiado en ti, para que en un salón de clase le enseñes a los niños, a los jóvenes, a los adultos, lo que es la doctrina sana de la Iglesia, no tu interpretación. Dice algún catequista por ahí, es que yo he tenido una mala experiencia con un sacerdote y entonces eso no se predica, y menos en un salón, y menos a los niños. Sus problemas personales que haya tenido con un párroco, con un ministerio, con un director, con quien sea, téngalos usted y arréglelos. Pero no use el púlpito, no use esa plataforma que la Iglesia le ha encomendado en sus manos para hacer daño. Tenga esto muy presente, querido amigo catequista, para que no cometa este pecado grave. Siéntase privilegiado y privilegiada de que Dios le haya encomendado en sus manos la doctrina de la fe católica para transmitirla sanamente, independiente de tus experiencias personales. Nosotros debemos transmitir a Jesucristo, pero no reinventarnos las cosas. Queridos amigos, es el punto de partida, ¿no?, en el que el catecismo se basa para decir que el catequista tiene que ser el altavoz de Jesucristo y no intentar interponerse entre Jesucristo y aquellos a los que catequiza. El profeta, al ponerse entre Dios y los hombres, hace la menor sombra posible para que Dios se transparente. Y por eso va a ser muy importante, queridos amigos, el llamado que la Iglesia, el llamado que Dios le hace a cada catequista a una vida de santidad. A mayor santidad, mejor catequista. Esto téngalo y póngalo grande si quiere en su carro, en su libro, en su Biblia. A mayor santidad, mejor catequista. Esa es la característica más valiosa de un catequista, de un predicador, de un religioso, de un diácono, de un sacerdote, de un obispo, del papa. A mayor santidad,
mejor catequista. Continúa el catecismo en el número 428 diciendo: el que está llamado a enseñar a Cristo debe, por tanto, ante todo, buscar esta ganancia sublime que es el conocimiento de Cristo. Es necesario aceptar perder todas las cosas para ganar a Cristo y ser hallado en Él, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, hasta hacerse semejante a Él en su muerte, tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos. Fijémonos qué belleza este número 428. Y nos presenta dos afirmaciones. La primera es que el catequista tiene que tener como ganancia en su vida conocer a Cristo. Primero yo, conocer a Cristo. Esa es mi ganancia, esa es mi paga. Es decir, yo conozco a Cristo en primer lugar, con la finalidad de aplicarme yo lo que estoy aprendiendo. No me busco a mí mismo. Es muy importante que el catequista, que el predicador, luche contra esta tentación terrible de buscarse a sí mismo el éxito. ¿Sí? Muy, muy importante. Es un peligro y se cuela por todas partes. El demonio es astuto y tiene tentaciones específicas para este catequista. Hoy las hay. Y tendrá que procurar todo catequista que su ganancia sea aplicarse todo lo que ha aprendido en primera persona. Que yo lo que quiero es lo mismo que quiero para ti. Que lo que estoy enseñando es porque ya lo he aprendido y lo he asumido en mi vida y me he puesto en esta experiencia tan preciosa que quiero que tú, niño, también la vivas. Lo que te estoy diciendo a ti, también me lo digo a mí. Por eso no puedo enseñar que amo a la iglesia cuando por dentro estoy peleado con ella. Por eso no puedo predicar que amo a María cuando tú no crees en ella. Y así podríamos cada cosa. Un catequista no puede predicar que ama la fe y que cree en el perdón y nunca se confiesa. Un catequista no puede predicar que ama a Jesús y no comulga. O que tiene una experiencia íntima con Jesús y no comulga. Si un catequista no tiene esto claro, va mal. Lo importante tiene que ser conjugar ser maestro y ser alumno. Ser maestro y ser alumno. Lo que te digo a ti, me lo digo a mí. Nadie deja de ser alumno para pasar a ser maestro. Es maestro sin dejar de ser alumno. El que tiene que ser pastor no deja de ser oveja. Los pastores tienen que continuar con la condición de ser oveja. Esto es importante. Por ejemplo, si la gente ve que el sacerdote se confiesa, que se pone de rodillas, que reza, es testimonio. Si el padre de familia le dice a su hijo, ve a misa, ve a la catequesis, pero el padre va por delante a la misa, a la catequesis, al servicio. Si el padre se confiesa, si el padre participa de la catequesis, es testimonio. Para que eso que he dicho antes sea verdad y no sea solamente cosas bonitas. Para que se autentifique las palabras del catequista, es necesario esta condición importante. Es necesario.
Otro ejemplo que podríamos poner. Un catequista ha tenido un problema con un padre de familia y el párroco o el director no me defendieron ante la familia en ese momento, ¿no? Este tipo de situaciones que de una manera u otra acompañan siempre nuestra vida son importantes, ¿no? Porque son una manera de autentificar si yo auténticamente soy testimonio y busco a Cristo y busco servirle o me estoy buscando a mí mismo. Y entonces, como no me defendieron, me disgusto. Dejo de ser catequista. Dejo de predicar a Jesucristo y me voy. Como dicen algunos, me marcho, me largo, hasta aquí llegué. Y entonces uno se pregunta, ¿a quién servías? ¿Servías a Jesús o pretendías autorrealizarte ahí, en ese ministerio? Uno no puede hacer eso. Es como si un padre de familia dijera, porque hoy me disgusté con mi hijo, dejo de ser padre. No. Yo soy testigo de Cristo. Y en los reveses de la vida de ese predicar a Jesucristo, necesito en los momentos más complicados ser más fuerte y tomar esas controversias, esas dificultades que pueden salir en ese momento para purificar la rectitud de mi intención. La cruz nos autentifica, la cruz nos purifica. Si me estoy buscando a mí mismo, todo me tumba. Que me saluden, que no me saluden, que me corrijan, que no me corrijan. Fíjese que en algunos lugares hay catequistas que no se les puede decir nada. Ese catequista se está buscando a sí mismo. No se les puede decir nada, no se les puede pedir nada, no se les puede dar una indicación de nada. Ellos dicen que saben su catequesis y ya, y que no les vayan. Por Dios, te estás buscando demasiado a ti mismo. Por eso el catecismo nos dice y nos recuerda hoy la comunión en sus padecimientos hasta hacerme semejante a Él en su muerte. El catequista debe aprender a ir muriendo a sí mismo para entregarse a lo que es la voluntad del Señor. Si no tomamos comunión con los padecimientos de Cristo, no podemos ser catequistas, no podemos predicar la palabra. La cruz no solo es objeto de nuestra predicación, la cruz es el signo que marca nuestra predicación. Y cuando vamos a entrar a ese salón de clase con esos niños, con esos jóvenes, con esos adultos, pues voy a entrar clavado en la cruz con Jesús. No solo explicamos a Cristo, ¿no? Es que queremos que la forma de explicar a Cristo esté empapada de Él. Y la mejor manera de empaparme de Jesucristo es clavándome con Él en la cruz, para que sea Cristo mismo quien nos hable en la explicación, en la clase, en el tema, en la predicación, en la homilía, que sea el mismo Cristo el que nos enseñe. Por último, número 429. De este conocimiento amoroso de Cristo es donde brota el deseo de anunciarlo, de evangelizar y de llevar a otros al sí de la fe en Jesucristo. Y al mismo tiempo se hace sentir la necesidad de conocer siempre mejor esta fe. Con este fin, siguiendo el orden del símbolo de la fe, presentaremos en primer lugar los principales títulos de Jesús: Cristo, Hijo de Dios, Señor, en el artículo 2. El símbolo confiesa a continuación los principales misterios de la vida de Cristo, los de su encarnación, los de su Pascua y por último, los de su glorificación. El hecho de evangelizar,
La llamada a sentirse catequista, a sentirse predicador, a sentirse ministro, nace del conocimiento amoroso de Cristo, del enamoramiento de Él. No un conocimiento teórico, tampoco únicamente un conocimiento netamente afectivo. Tiene que haber una combinación de los dos. Hay que tener un conocimiento amoroso y un amor consciente de Jesucristo, sabiendo siempre aquello que amo. Aquello que amo. Para poder saberlo, yo tengo que conocer. Yo tengo que formarme bien. Y al mismo tiempo tener una profunda experiencia interior. Amar eso que conozco. El deseo de evangelizar nace de la experiencia interior de Cristo. La prueba de que Cristo te ha alcanzado. Que Cristo te ha tocado. Que Cristo te ha convertido tu vida. ¿Sabes? La prueba de eso es querer anunciarlo a los demás. Por eso es fascinante un catequista cuando llega a su salón con una experiencia de conversión en su vida. Quiere que los niños, que los adolescentes, que los adultos vivan lo que él vivió. Alguien que ha tenido una conversión. Si esta conversión es verdadera, se verá reflejada en el deseo de llevar esa conversión a ese Jesucristo a todo el mundo. En la medida en que somos alcanzados por Cristo, nos convertimos como en antorchas de Cristo ante los demás. Y no queremos apagar esa luz. Dice este número del catecismo, se hace sentir la necesidad de conocer siempre mejor esta fe. Es decir, la necesidad de formarme cada vez mejor. Muchas veces nos tenemos que formar al mismo tiempo que vamos predicando, claro que sí, pero no dejar de hacerlo. Y nunca pretender que ya lo sé todo, que ya estoy completamente formado, porque Cristo es novedad permanente. Cada vez que me acerco, encuentro algo nuevo y más y más. Voy predicando y me voy formando. Voy enseñando y me voy formando. Por eso, las parroquias cuando ofrecen formación a los catequistas, es muy triste escuchar a un catequista que digo, ¿yo para qué voy a eso si eso yo ya lo sé? ¿En serio? ¿En serio? Triste escuchar eso de la boca de algunos catequistas. O peor todavía, otros catequistas por ahí que pueden decir, pero si yo sé más que él, ¿a qué voy a ir allá a perder mi tiempo un sábado o una tarde si yo sé más que él, ¿no? No. En la medida que voy enseñando, en la misma medida me voy formando, ¿no? Por tanto, queridos amigos, ¿no? La invitación que nos hace este número es a una formación continua, a una formación constante, a una constante conversión, a una experiencia también afectiva de enamoramiento con Jesús. Eso se va a dar en las clases, eso se va a dar en la formación personal, eso se va a dar en las sanas lecturas, eso se va a dar en los momentos de adoración, en los momentos de contemplación, en esos momentos de oración frente a Jesucristo, ¿no? Por último, este número 422 dice que la figura de Jesucristo está presentada de la siguiente manera. En primer lugar, presentando los títulos de Jesucristo. Y fíjese que nos regala el catecismo 3 títulos de Jesucristo. Cristo, Hijo de Dios y Señor. Y en segundo lugar, nos regala esta confesión de los principales misterios de la vida de Cristo: encarnación, pasión y glorificación, ¿no? Eso será la catequesis que iremos dando en los próximos programas, ¿no? Esta es la estructura del catecismo que va ordenadamente presentando la figura de Jesucristo, que es lo que veremos en los siguientes programas.